Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles. Y saben, por favor, si ven esta sesión, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido. Ya saben, C-O-T-T y latina N. Ahí está este programa, los anteriores, y esperemos que en los futuros. Eso lo dirá Dios y el destino. Bueno, el día de hoy muy contento porque vamos a hablar sobre un tema que a mí me parece que es prodigioso, que es cómo se educa en la gratitud. ¿Qué es eso de educar en la gratitud? Y lo primero que hay que decir, ¿qué es la gratitud? Bueno, según el diccionario es una virtud. ¿Mm? Entonces, hoy nos vamos a convertir en agricultores. Esta mañana me pareció muy gracioso porque entré al sitio web de una empresa, una fábrica de armas, y fui a ver la sección de productos, y en la sección de productos parecía más bien que fuera una empresa agrícola. Me pareció muy gracioso eso. Y parece un poco contradictorio, ¿no? Armas y agricultura, ¿no? Entonces, bueno, yo dije después, oye, dígame si esta gente está cambiando y están pensando en cultivar la paz y hacer cosas a favor de la armonía. Bueno, puede ser, ¿verdad? Pero en este caso nosotros somos cultivadores de virtudes y buscamos que la virtud que se cultiva vaya a educarse, y el lugar donde se educa la gratitud es en la vida. O sea, la educación no tiene un lugar específico para realizar el proceso de educación. Al contrario de otras virtudes y de otras competencias, se educa en la vida y se educa con la práctica diaria, con fomentar la práctica diaria de la gratitud. Se busca que así aprendamos desde muy temprana edad. Y por eso a Sofía, a mi nieta, cada vez que sus papás le ofrecen algo, le repiten después, cuando lo recibe, le dicen gracias. Así ella todavía no se expresa, pero ya empezó a decirlo, ¿no? Ya tiene un poquito más de un año, entonces ya está diciendo gracias. Pero a mí me encanta porque lo hacen los papás, lo hacen los abuelos, y lo hace todo el que está alrededor de ella. Entonces, ella está expresando las gracias y la dice muy graciosamente, ¿no? Porque se voltea así y él dice, gracias, como con un gesto. Entonces, esa perspectiva positiva que le da la vida de la gratitud también se desarrolla en la habilidad social dentro de los hogares. Y las emociones que están relacionadas con la gratitud son todas muy útiles para mí, y me parece que son útiles para el futuro de la humanidad. Los niños aprenden a agradecer cuando ven a los padres agradeciendo, cuando ven a las personas que los rodean agradeciendo. Entonces, este agradecimiento de las cosas breves, de las cosas pequeñas que tiene la vida, se va aprendiendo desde muy temprano, y entonces agradecemos el amor de nuestros padres. Por ejemplo, en la tarde de hoy tuvimos el honor de asistir a la entrevista de Francisco Duarte a un extraordinario personaje, Fortunato Adrián, y Francisco le hizo una pregunta relacionada con su papá y su mamá. Bueno, mejor dicho, le dijo quiénes eran las personas que él más admiraba, y él contestó que su padre y su madre. Y después le preguntó Francisco que si todavía lo acompañaban, y él se sintió muy emocionado y nos dijo que no, pero fue interesantísimo ver cómo ese gesto de emoción, de amor a sus padres, conmovió a la audiencia, y con todo lo extraordinaria que había sido la entrevista, antes de eso, lo que todavía quedó en el sentimiento colectivo fue ese momento de gratitud de él hacia sus padres. Esa costumbre, por ejemplo, que tenemos nosotros en algunas latitudes, de cuando estamos en la mesa,
agradecer los alimentos, por ejemplo, aquellos que tienen rituales religiosos lo hacen, otros lo hacen simplemente por el gusto de hacerlo, pero además nos vamos agradeciendo cuando alguien le pasa un servicio de padre a hijo o de hijo de hermano al otro, entonces empiezan a agradecerse el uno al otro y ese gesto de estar agradeciendo en la mesa se convierte en unos rituales hermosísimos que parecen una melodía. Cuando eso lo transferimos a la escuela, entonces ya la gratitud se empieza a mostrar hacia nuestros maestros o de nuestros maestros hacia los educandos o entre los educandos. Y cuando en esa cultura se ha hecho popular, entonces tú ves aquello que parece una sinfonía donde la gente anda agradeciendo todo el tiempo y es una maravilla porque no es una sinfonía que agote por repetición. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un ritual de matutino, yo recomiendo que uno de los primeros rituales matutinos sea agradecer las cosas que tenemos. De hecho, hay una amiga mía que tiene la costumbre de hacer al final del día una gratitud acerca de lo que ocurrió durante el día. Hay otra que tiene la costumbre de escribirlo al comienzo del día. Entonces puede ser antes de dormir, puede ser al levantarse, pero agradecer. Ahí está Tilly que hace las dos cosas, ¿no? Que hace las dos cosas. Agradece antes de dormir y agradece antes al levantarse. Entonces, esa costumbre es poderosa y cuando se cultiva, tanto en el hogar como en la escuela, empiezan a pasar cosas maravillosas. Una manera, por ejemplo, que nosotros lo hacemos como cuando estamos facilitando, es reconocer, estimular y aprobar a nuestros estudiantes. Nuestra recomendación a los facilitadores es que cada vez que una persona realiza una pregunta, se le agradece. Cada vez que la persona responde, se le agradece. Y entonces es también muy bello esa armonía que se presenta dentro de la sala, donde les vamos dando las gracias a los demás, fomentando de esa manera la empatía entre los socios de aprendizaje, entre el socio de aprendizaje, el facilitador, y entre el facilitador y su socio de aprendizaje. O sea, existe esta sinergia maravillosa y esa forma poderosa de expresar la gratitud transcurre de una manera tan natural que no agota, no cansa. Si nosotros, por ejemplo, a mí me encanta recibir cartas de agradecimiento, me encanta. En eso Tilly es una genia, ella es maravillosa. Termina cualquier actividad y ella va y le envía una nota de agradecimiento a todo el que participó, agradece a los proveedores, agradece a las personas que asistieron, agradece al personal de ella que trabajó con ella. Y bueno, eso es maravilloso. Y yo de verdad acostumbro también y espero que no se me pierda esa costumbre de agradecer. Termino una entrevista, agradezco. Termina una conversación, la agradezco. Si yo tengo una mentoría, la agradezco. Y esa costumbre me encanta porque la gente se sorprende porque dice, oye, pero es que no me diste tiempo de terminar la sesión cuando ya me está llegando el agradecimiento. Y tiene que ver con expresar la gratitud porque eso ha ayudado a que yo comprenda que estoy sirviendo, que estoy prestando un servicio, como lo hacemos los educadores. Educar en la gratitud es una tarea fundamental para los facilitadores. Al enseñar a los socios de aprendizaje a ser agradecidos, no solo los ayudas a tener una perspectiva más positiva, sino que además les permites herramientas para desarrollar su inteligencia social. Por cierto, Francisco Duarte va dentro de poco a presentar precisamente una experiencia de aprendizaje respecto a la inteligencia social y estoy muy entusiasmado esperándolo. Y de esa manera generar las ideas adicionales para que
la actitud y la habilidad de agradecer se conviertan en una práctica habitual, tanto dentro de la familia como en la escuela, como en cualquier actividad profesional que nosotros realicemos. El agradecimiento en familia, por ejemplo, fomenta definitivamente las relaciones poderosas entre padres e hijos y entre los propios hermanos, entre toda la familia, y es fácil de entender eso, pero también agradecer a las personas que llegan a nuestro hogar. A mí me encanta cuando, por ejemplo, viene Marinés y David, que son unos amigos muy queridos de esta casa. Ellos siempre llegan con un detalle en las manos, siempre. O sea, jamás van a venir a esta casa sin un detalle en las manos. Y mi esposa en estos días preparó un platillo delicioso y fue a llevarle el platillo a Marinés y a David a la casa, y ellos estaban muy agradecidos. Entonces, yo pensaba, de la cantidad de veces que Marinés y David han hecho gestos de gratitud hacia nosotros, yo creo que la balanza estaba como desproporcionada. Ellos nos llevaban varias carreras por delante de la cantidad de veces que ellos habían tenido muestras de gratitud. Y esa práctica entre amigos resulta en un fortalecimiento de la amistad. Pero tiene que haber otras formas de formar en la gratitud. Y claro, inmediatamente viene a mí la idea de Fe y Alegría. Fe y Alegría es una obra social maravillosa que nace en Venezuela hace 60 años y educa hoy a 22 millones de personas alrededor del mundo. Y yo aprendí a hacer voluntariado con Fe y Alegría. De ir a las escuelas en los barrios pobres de la ciudad donde yo nací, en Maracaibo, y hacer voluntariado. Y esa es una forma efectiva de educar la gratitud en los niños. Algunos niños tienen situaciones que son más difíciles y se muestran menos afortunados que otros. Entonces, es importante que los niños aprendan a hacer voluntariado. Se puede hacer voluntariado, por ejemplo, en hogares infantiles, en lugares de ancianos, en lugares donde se cuidan a los enfermos, en organizaciones no gubernamentales que se dedican a todo género de acciones que nosotros podemos invitar a nuestros niños a que formen parte de ese voluntariado desde muy temprana edad. Aquí, por ejemplo, estoy seguro que ya le pasó a algunos de los que están aquí conectados, que viven en los Estados Unidos, como es María Ángela o Francisco, también a Ivonne allá en Canadá, y espero que, no sé cómo será en Colombia y en Ecuador, donde está María del Carmen y Tili, pero aquí, por ejemplo, a los estudiantes durante la época escolar le reconocen las horas de voluntariado como parte de la educación, y tienen que cumplir, en el caso de nuestro, creo que son alrededor de algo así como 150 horas de voluntariado durante la época por lo menos de la educación de los 4 últimos años de educación. No sé cómo será en Colombia o en Ecuador, me gustaría saberlo. En Colombia, al finalizar tu vida de bachillerato, haces obra social todo el tiempo. En el caso mío, por ejemplo, tenemos una fundación, se llama Fundación Ciudad de Dios, donde recogemos niños semiabandonados que han sido muy, muy maltratados. Perdón. ¿Por qué semiabandonados? Porque ellos sí tienen padres o tuvieron padres, pero los han dejado en poder de las abuelitas, las tías que ya se están muriendo. Entonces, nosotros recogemos esos niños y ya tenemos universitarios en esa Fundación Ciudad de Dios. Qué lindo. Muchas gracias por compartirlo. A ver, María del Carmen, cuéntanos cómo es el caso de Guayaquil y de Ecuador en general. Ok, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bueno, te puedo indicar básicamente acá de Guayaquil. Recuerdo cuando José María, mi hijo, estaba en el bachillerato, si no me falla la memoria, él cuando estaba en el penúltimo curso para ya finalizar el bachillerato, hizo dentro del plan de estudios, era el tema de este plan. Tiene un nombre acá que no recuerdo. Entonces o sea, la misma institución educativa identificaba los lugares de la ciudad y los llevaban, y sobre todo ayudaban en el aprendizaje, en juegos, en diferentes actividades, pues que obviamente a esa población tanto vulnerable sí los iba a ayudar. No recuerdo si en la universidad también hacen, mira, cuando yo estaba en relación de dependencia, yo formé parte del equipo de voluntariado también de la empresa. Entonces también por allí hay estas diferentes alternativas en el tema de cómo ayudar y el voluntariado, cómo se hace por acá. Muchas gracias, María del Carmen. Por cierto, para comprensión de algunas personas que no están familiarizadas con el término de estar en relación de dependencia, que normalmente quiere decir que trabajan por un empleo, que trabajan empleados, ¿ah? Porque a lo mejor en el vocablo de tu país no tiene el mismo significado. Muy bien, muchas gracias, María del Carmen. A mí me tocó, y creo que es importante el enseñar a los niños el valor de la generosidad a través de darse cuenta del valor que tienen las cosas que tienen en las manos, el valor que tienen las posesiones que tienen su familia, que tienen sus familiares. Eso dime. Está saludándose. Esta gente hacen daño a los conferencistas a saludarse el uno al otro. De verdad que falta de disciplina, falta de ignorancia, como diría un amigo mío. Entonces, es importante que los niños aprendan a valorar lo que tienen. Y claro, dicen que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso se aprende en el hogar, o sea, al darse cuenta de que no hace falta tener dos cuando uno es suficiente. Ese valorar lo que se tiene puede ser tan simple como recordarle que tienen un hogar, que tienen una casa, que tienen una comida, que tienen una mesa, que tienen una familia amorosa. Eso es importante que los padres y los cuidadores le hagan ver. A veces, como está mencionando Tilly, hay niños que están privados de cariño porque, bueno, simplemente sus padres no están por cualquier razón. Entonces hay que aprender a que ellos también reconozcan lo que sí tienen, más allá de estar envidiando lo que no tienen, que es muy común que ocurra cuando está en una dinámica de carencia. Cuando hay carencia, entonces muchas veces se pierde el valor de lo que sí se tiene. Mi amiga, esa niña Pilar Sordo, estaba hablando precisamente porque ella acude a lugares donde siempre hay un desastre, porque tiene una especialidad que trabaja con personas que están viviendo en catástrofes. Entonces, ella decía que a veces le tocaba conversar con alguien que ha sido privado de todo porque se quedó absolutamente sin nada en la calle, sin nada más que su propia vida. Entonces, el poder educar en que se valore lo que se tiene y no lo que falta. Y claro, eso se dice rápido cuando tú no has sido el que está privado de todo, ¿no? Eso es muy sencillo decírselo al otro, pero es difícil cuando vamos a realizar la labor educativa. Y muchas veces te pasa que te viene la persona a quien tú estás colaborando en su proceso educativo y te dice: usted lo que pasa es que usted tiene esto y tiene esto y tiene esto y que yo no tengo. Y comprender que se debe valorar lo que se tiene y no lo que no se tiene es extremadamente complicado.
En lugar de ver el momento difícil como una maldición, se le puede enseñar a verlo como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Y tenemos sobrados casos de personas que han estado en condiciones paupérrimas, totalmente desprovistos de todo, y han surgido de ese estado de cosas y han llegado donde otros que lo tenían todo no llegaron. A mí me asusta a veces ver personas que tienen todo. Hay una canción de Bocelli que me encanta cuando le dice: es que tú no has mirado al hombre que duerme en plena calle cubierto de llagas y cartón. Y le dice, teniendo todo tienes nada, le dice a la persona que está cantando con él. La canción es una canción muy fuerte, ¿no? Y entonces eso, el poder, le dice, tú que con tu voz puedes dar la vida. Entonces eso es lo importante, darle cuenta a las personas que cuando no tienen nada, con tener su voz y tener sus sentimientos intactos, tienen la posibilidad de dar la vida y reconocer y aprovechar y valorar los momentos buenos, sin dejar a un lado la realidad de que están viviendo y que tienen que superar. Es enseñar a nuestros niños a reconocer los momentos difíciles. Me parece una manera de educar en la gratitud maravillosamente. Como siempre, aquí aparece la creatividad. La creatividad, como dicen, da para todos, da para todos. La creatividad, cuando se fomenta en nuestros niños, los mismos niños son capaces de crear unas formas efectivas de educar en ser agradecidos. Al enseñarles a crear y hacer con sus propias manos y valorar su propio trabajo y su propio esfuerzo, esa creatividad hace que nuestros niños agradezcan. Fíjense, a mí me encantaba en mi casa de mis padres, me encantaba que mis padres tenían una posición relativamente acomodada, no eran ricos, pero tenían una posición acomodada. Habían personas que tenían un trabajo dentro de nuestro hogar, de trabajos domésticos que se realizaban en el hogar, de limpieza, orden, cocina y trabajos como esos. Pero resulta que los dos niñitos de papá y mamá tenían que hacer todos los trabajos del hogar igualitos que si no tuvieran personas que hicieran ese trabajo doméstico. Y ese trabajo yo lo valoro muchísimo, porque entonces a mí me enseñaron a tender la cama como si fuera un militar, a tener todo en orden y limpieza. Y yo me acuerdo que me llegaron a decir a alguien muy fuertemente, me dijo: el aseo y la limpieza brindan al mundo belleza, el sucio y el desaseo inspiran al mundo asqueo. Y a mí me sonó horrible aquello y dije: no me lo vuelven a decir más nunca. Y bueno, cuando tú haces eso, por ejemplo, lavar los trastes, ordenar la casa, limpiar, la famosa limpieza general que se le ocurría a mi mamá, la limpieza general, y había que ir. Entonces ella, yo creo que los amigos que están aquí conmigo recuerdan el dedito de mi mamá, que pasaba así, tú sabes, pasando a ver si había quedado alguna traza de sucio en alguna parte, Y teníamos además, mire, el terreno de mi casa tenía 2.500 metros cuadrados y había que limpiarlo. Había que recoger las hojas de la cantidad enorme de árboles frutales que había y de lugares, tú sabes, en la casa que había que cuidar, porque tenían cosas delicadas de cultivo de frutos o de flores. Y tú sabes, y eso todo teníamos que hacerlo nosotros. Y le estoy diciendo, había personal de jardinería contratado que venían, pero nosotros teníamos que hacer también parte del trabajo como si fuéramos los ayudantes de ellos. Claro, cuando tú haces eso con tus hijos y que tus hijos, antes de hacer los deberes escolares, tenían que hacer los deberes del hogar, entonces el niño aprende a agradecer. Y yo, que todavía disfruto, porque creo que algunos de ustedes saben que yo todavía disfruto de mi nana, porque no lo van a creer, pero yo a mis 70 años tengo a mi nana viva, y ella me sigue mimando y malcriando con todo. Se llama Auxiliadora Delgado, Auxilio,
y auxilio conmigo, patria o muerte. Pero te voy a decir una cosa, auxilio me ponía límites y sabía que yo tenía una serie de obligaciones en el hogar que tenía que cumplir y los deberes en el hogar tenían que cumplirlo mi hermano y yo. Ese trabajo me pareció a mí maravilloso que mis padres nos lo hicieran y no crean que era cuando éramos niños. Eso era cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes y yo salí del hogar paterno a los 23 años. Y a los 23 años todavía andaban en eso. O sea, no importaba que tuviera novia, que tuviera empleado, que estuviera trabajando, que tuviera independencia financiera. Igualito había que hacer los deberes del hogar. Ese trabajo me parece maravilloso porque se aprende a valorar y agradecer cada cosa que te brindan. Yo no recuerdo que mis padres se sentaran en un lugar público sin dar las gracias. Daban las gracias al llegar, daban las gracias mientras estaban sirviendo, daban las gracias cuando terminaba, incluso daban las gracias hasta cuando se estaban yendo. Entonces, claro, yo que era muy bocón, muy hablador, se puede imaginar, yo era el que andaba en representación de la familia dando las gracias, a veces me devolvía para seguir dando las gracias. ¿Por qué? Porque mi papá me educó a eso. Ese trabajo de fomentar la creatividad en los niños de una forma que puedan aprender a ser agradecidos, a valorar su propio trabajo, a valorar su propio esfuerzo y a valorar las gracias que le dan las personas, hace que el aprendizaje se vuelva parte de la naturaleza de la vida. Algo, por ejemplo, que a mí me encanta para aprender a dar las gracias es salir a la naturaleza abierta. El enseñar a nuestros niños a apreciar la naturaleza y todo lo que nos brinda de una forma maravillosa. Salir a caminar a un bosque, por ejemplo, ustedes saben, algunos de los que saben donde yo vivo aquí, que tengo un bosque precioso detrás de mi casa. Bueno, hay algunos que se niegan a venir a visitarme, pero no importa, yo lo sigo queriendo igualito. Pero salgo a caminar aquí en el bosque detrás de mi casa, o por ejemplo cuando vamos a la playa, cuando vamos a algún lugar que se puedan mirar las estrellas. Si nosotros educamos a nuestros hijos a disfrutar de la naturaleza, a educarlos, en estos días mi querida Irene Shaik me envió unas muestras de la semilla de ciprés y me envió después la flor de ciprés. Y tú sabes, y tú ves esa maravilla que es una semilla de ciprés, que de una semillita así sale un árbol enorme y ves cómo va creciendo. Eso empiezas a agradecerse a la naturaleza. Cuando alguien te muestra un fenómeno galáctico a través de la lente de un telescopio y te dice, mira, reconoce aquí tal estrella o reconoce tal constelación, tú la agradeces porque es tan extraordinario el universo que no hay forma de no agradecerlo. O sea, ¿cómo me puedo yo merecer estar viviendo en esta maravilla de mundo que vivo si yo no soy capaz de otorgarle el agradecimiento a nuestro creador, al creador? Vamos a decir que olvídate de pensamientos religiosos. Piensa en el poder del universo y enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos a la naturaleza. Hoy, por ejemplo, mi esposa me brindó una cremita de zanahoria y estaba deliciosa. Y yo pienso, ¿cómo es posible que de un fruto como la zanahoria, que sabe tan dulce, sin usar sal, salga una crema que no es dulce? Es extraordinario, ¿verdad? Entonces, claro, los que me conocen saben que a mi esposa le agradezco la comida a la entrada, a la salida, en el medio, todo por el estilo, porque además me da una garantía de que siempre me va a estar malcriando. Tengo que reconocer que yo soy así de simple. Yo muchas veces agradezco porque me garantiza la malcrianza de mi esposa. Pero el poder saber que la naturaleza me brinda tal cantidad de deliciosos sabores
que se convierten en manos de mi esposa en magníficos manjares. Eso es una cosa extraordinaria. Enseñar a agradecer la naturaleza es enseñarnos a vivir con ella, a cuidarla, a hacer cosas para deleitarnos. Les tengo que confesar, mi esposa atrae las ardillas a esta casa así como si fuera un imán. Las ardillas entran a esta casa como Pedro por su casa. Se sientan con ella, le acarician los pies. Y tú dices, ¿cómo es posible que llegue? Parece el doctor Dolittle. Y claro, yo estoy desayunando y hay una banda de ardillas que están observando el desayuno. Y es delicioso eso. Y ahora más, tenemos un comedero de pajaritos. Y entonces, entre los pajaritos que ya venían y los pajaritos que ahora vienen a comer en nuestra casa, hacen que el deleite sea extraordinario. Agradecer eso a la naturaleza me parece una forma de vivir preciosa, preciosa. Vamos a evolucionar un poco más. Que son los agradecimientos por escrito. A mí me encantan los agradecimientos por escrito. Lo mencioné con el caso de Tilly. Tilly es una reina agradeciendo por escrito. Ella, tú sabes, cualquier cosa que tú publiques, ella la agradece. Lo mismo pasa con María del Carmen. María del Carmen está todo el tiempo viendo qué es lo que publicamos para dar agradecimiento. Si no puede asistir a las sesiones, da las gracias y dice que lo va a ver después en línea. Y no es nada, lo cumple. Lo mismo que Tilly, lo cumple. Ella dice que lo va a ver, lo ve. Y expresa su agradecimiento. Hoy, por ejemplo, le decía yo a mis amigos, porque yo publiqué un artículo sobre quién puede ser conferencista. Entonces muchos de ellos entraron al artículo y simplemente le dieron un like. Y yo se lo agradezco altamente, pero resulta que los algoritmos de LinkedIn y de todas las redes, los likes ya no los toman en cuenta. Ahora tienen que haber comentarios. Si no hay comentarios, no lo toman en cuenta. Entonces, tu artículo se hace muy pequeño en distribución. Entonces, yo agarré hoy y me di a la tarea de decirle, ¿qué fue? Si de verdad me gustó el artículo, publique un comentario. Por cierto, aprovecho ahorita que está Tilly, que está María del Carmen aquí, para que recuerden, al igual que Escápola y María Ángel, por favor publiquen sus comentarios en el artículo de hoy si les gustó. Si no les gustó, pueden también decir que no les gustó por alguna razón y lo voy a agradecer igualito. Pero esas maneras de agradecer por escrito, Francisco me escribe el mediodía y me dice, Adrián, mira, 5 segundos después que terminó la entrevista con Fortunato Adrián, llegó la gratitud de Fortunato Adrián dando las gracias por la entrevista. Y le digo yo a Francisco, hay que ver lo que es la cultura organizacional de una empresa de clase mundial. Y claro, la cultura de su casa. Escribir una nota a alguien que te ha apoyado de alguna manera. Fíjate, nosotros podríamos pensar más bien que nosotros somos los que tenemos que agradecerle la entrevista que él nos concedió. Pero él se siente agradecido de que lo hayamos permitido a la plataforma para también expresar sus sentimientos. Entonces, al expresar esa gratitud de manera sincera y significativa, él le da una muestra a la humanidad de lo que es la importancia del agradecimiento por escrito. Entonces, yo insto mira, yo como ustedes saben, yo tengo una gaveta aquí enfrente de mí, que es la gaveta de las cartas. Y la gaveta de las cartas es peligrosísima, porque tengo cartas aquí, por cierto, que tengo uno de los remitentes aquí, pero no le puedo decir lo que dice la carta porque la carta está cerrada, porque va dirigida para él mismo. Qué bárbaro, ¿no? Me mandó una carta para él mismo. Entonces, pero también las cartas de parte nuestra. Y la gente le ha perdido el cariño a las cartas, yo no. Yo le tengo cariño a las cartas y le tengo cariño a las estampillas. Por lo tanto,
Todavía me acostumbro, claro, en el caso de Escápola me mira como gallina que mira sal, porque dice, por favor, Adrián, si aquí en Venezuela no tenemos estampillas, no tenemos correo, ¿qué carrizo está diciendo? Bueno, hay condiciones particulares, pero en el caso nuestro, que vivimos en los Estados Unidos, en donde el correo es una forma de vida y las estampillas siguen existiendo, lo mismo en Canadá, lo mismo en Colombia, lo mismo en Ecuador, las cartas son una maravilla y yo las sigo valorando enormemente. Que reciba una carta, mire, usted no tiene, yo parezco que hubiera recibido la galletica del perrito, ¿te acuerdas? El perrito que le daban la galletica y bueno, así me pongo yo cuando llega una carta de las personas hacia mí. Entonces, agradecer por escrito es una costumbre que yo creo que promueve el pensamiento positivo. Y mostrar la gratitud hacia los demás cuando lo hacemos frente a un niño por cualquier razón. En estos días vi a una señorita en un lugar público donde una persona la maltrató públicamente, la humilló. Y ella sonreía con una sonrisa delicada, le decía, siento lo que ha ocurrido. La señorita no tenía ninguna responsabilidad. Y ella seguía, siento lo que ha ocurrido, lamento que se sienta así. Y la señora seguía despotricando y humillando y diciéndole barbaridades a aquella joven. Nunca perdió la sinderecía, se mantuvo ecuánime, sonriente sin ser una sonrisa burlona, solamente una sonrisa. La señora se fue despotricando y no volvió más. Y ella se quedó siguiendo su labor, incólume. ¡Qué maravilla! Todavía se iba y la señorita le dijo, señora, que tenga buenos días, que le vaya bien. O sea, le dio buenos deseos. Yo, para mis eventos, de verdad no estaba contento y no estaban saliendo cosas buenas de mi corazón. Estaba pensando en decirle un reclamo a la señora, pero no era asunto mío, en sí no me metí. Pero la niña me dio una clase de cómo mostrar la gratitud a los demás, incluso en momentos en los cuales es poco probable que esa persona reciba la expresión de gratitud. Pero ¿qué pasó? Que cuando la señora se fue, la energía que quedó fue la energía de la niña, no la energía de la señora que estaba descentrada y que estaba despotricando. Entonces, las personas que presenciaron la conversación, lejos de sentirse mal, se sintieron bien porque la señorita se expresó con tranquilidad a la hora de atender el próximo cliente. Eso fue una lección maravillosa para mí. Mostrar la gratitud entonces hacia la familia, hacia los amigos, hacia las personas que nos rodean. En estos días vi un video de un chico que se para enfrente de su casa con unas botellitas de pequeñas de agua y espera a los señores del aseo urbano. Cuando llega el camión del aseo urbano, él le da las botellitas de agua a los señores que atienden el aseo urbano y le da las gracias. Ese es el trabajo del niño. Y estamos hablando de un niño que no debe tener más de 4 años. Extraordinario aquello. El padre está parado lejos allá viéndolo, pero él está haciendo su obra. Demostrarle la gratitud a los señores del aseo urbano por el servicio que le está prestando a su hogar. Enseñar a nuestros niños a pensar en los demás, a desarrollar una perspectiva más amplia y más compasiva del prójimo, a fomentar la empatía, la compasión, hace que ellos aprendan a ser agradecidos y aprendan a recibir los apoyos que reciben, tanto de propios como de extraños. La educación, como dije al principio, de la gratitud ocurre en el quehacer natural de nuestra vida.
Si nosotros logramos que nuestros niños aprendan a decir gracias desde muy temprano y fomentamos que reconozcan lo afortunados que son, reconociendo nosotros también, y enseñamos a nuestros niños a compartir, a realizar las labores de voluntariado de las cuales hice mención y practicar el agradecimiento en familia, vamos a tener una actitud de gratitud en el futuro. Y muchas de esas personas podrán decir que dejaron un legado en sus hijos, por lo cual espero que sus hijos puedan despedirlos con un gracias. Gracias, papá, gracias, mamá, gracias. Gracias a ustedes por haber estado en esta sesión sobre educación en la gratitud. A ver, me gustaría sus preguntas. Bienvenidas sus preguntas. En español, cuando uno da las gracias, o aquí por lo menos en Colombia, tienen una mala costumbre de decir de nada. ¿Cómo así que de nada? Se debe decir es más bien gracias a usted. Y yo siempre, o sea, siempre que me dicen gracias, yo le digo gracias a usted. O fue un gusto, como algo diferente a de nada, a la orden, el que sigue, como peluqueando. Esa parte no veo que haya esa cultura en la respuesta de un gracias. Porque Sí. la gente, uno le dice gracias y hace como diciendo, no está la gente muy acostumbrada a que uno dé las gracias. Y para mí dar las gracias es importantísimo, porque así lo siento de todo corazón. Dar unas gracias fingidas, eso se nota. Pero entonces no contestar de nada, sino más bien gracias a usted o con mucho gusto, como con algo diferente a ese de nada, a la orden, como no, como soldado, ¿no? Me hiciste recordar, porque aquí en los Estados Unidos, al igual que en los países de habla inglesa, la respuesta más común es welcome, ¿no? Que es bienvenido. Es interesante, ¿no? Se da la bienvenida a las gracias. Pero resulta que en algunos ambientes que yo voy de atención al público, cuando tú das las gracias te dicen te hacen un gesto así como diciendo, Dios mío, quítate, ya me molestaste en esta interacción, quítate para que venga otro que continúe la pesadilla hasta que termine mi turno, ¿no? Y cuando las personas, digamos, hacen algo diferente, se nota extremadamente, se nota extraordinariamente cuando de verdad agradecen la gratitud, por decirlo así, consideran como la gratitud es parte de su beneficio al haber prestado el servicio, ¿no? Entonces me encanta lo que ha traído ese tema, Titi, gracias por esa contribución. A ver, preguntas, bienvenidas sus preguntas, bienvenidas y agradecidas. Yo quisiera compartir lo que viví aquí en Canadá, ¿no? Bueno, ya tengo 20 años acá, pero cuando llegué aquí, que venía de Estados Unidos, qué diferente. Puedo decir que en verdad la gente canadiense es tan cortés, tan amable. Yo puedo pasar toda una mañana, toda una tarde contando las diferentes anécdotas que he tenido. Y se disculpan por todo. Es todo el tiempo, oh, so sorry, oh, excuse me, oh, so sorry, thank you very much, thank you. Para mí son extremadamente amables. Y me gusta muchísimo porque esto ha contribuido a que mis nietos crezcan en esta cultura tan hermosa, yo diría que es la cultura del agradecimiento. Muy ¿Cómo se traduce so sorry?
Bueno, lo siento. Si ¿no? dices so sorry, Am- lo siento Lo mucho, siento mucho. Mucho, sí. porque está el so. So, Es como ofrecer perdón, como pedir perdón. Con razón, con razón. Esa es la razón por la que yo te canto la canción de perdón. sí, Perdón, vida de mi vida. Yo pensé que la canción, la campana, yo siempre le canto la canción vida de mi vida porque ella anda perdón, perdón. Entonces a mí me encanta porque cuando dice perdón, perdón, me hace recordar y me hace vender la canción de quién era, de Muñiz, ¿no? De Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio. Sí. Adelante, Escámpola. Gracias. Bueno, en la misma línea de compartir, cuando yo leía un poco el tema que tú o que abordabas en este espacio, me conecté directamente con parte de mi educación cuando estudié de niña, porque yo estudié con las salesianas, con las hermanas salesianas, y nosotros celebrábamos siempre el Día de la Gratitud, que terminaba siendo una semana, ¿no? Casi que la semana, porque tú durante esa semana pues agradecías a Dios, a la Virgen, a no sé qué, o sea, ibas haciendo distintas expresiones de agradecimiento. Y bueno, hacíamos actos, preparábamos bailes, o sea, preparábamos cosas a personas importantes que formaban parte de la educación, ¿no? De nuestra educación, a los docentes, o sea, hacíamos, y eso desde muy pequeñita, nosotros hasta hacían una misa súper linda y uno llevaba ofrendas, o sea, era realmente fue una vivencia maravillosa, porque de hecho cuando me tocó ser directora de un colegio salesiano, pues me tocó vivir como directora todo el tema de la gratitud, incluso cuando me fui de ese colegio. O sea, fue una experiencia pues muy bella, el agradecimiento de la comunidad, de los niños, de las hermanas, o sea, de verdad que fue una experiencia bien significativa y yo creo que es bien interesante cuando incorporamos dentro de la formación, de nuestras formaciones, pues estas expresiones donde en el día a día se viva el tema de la gratitud, ¿no? Más allá de terminar siendo canzones, ¿no? Porque también a veces nos conseguimos personas que tú dices, oye, ya lo sé, pero es una gratitud desde el corazón, o sea, una cosa que va fluyendo y que forma parte de la cultura organizacional. Y también como niña, o sea, cuando crecí en mi familia, al lado de mi papá era una familia que ellos eran cristianos o son cristianos todavía. Y recuerdo claramente cómo cada cumpleaños en la parte previa, siempre había un espacio donde nos reuníamos todos los nietos, la abuela, o sea, todos, y era un espacio de dar gracias, de orar y de dar gracias. O sea, de verdad que esas experiencias yo las pude tener en mi vida y de verdad que es algo bien significativo cuando lo sientes de manera profunda. Entonces, que no quería compartir porque siento que es un tema bien importante y bueno, siento que la gratitud en cada uno de nosotros tiene que estar siempre presente y siempre expresarla. Yo siento que eso alimenta el alma y da así como una energía bien particular. Mira, Escámpola, menos mal que yo no asistí a la escuela de la cual tú fuiste directora, porque me hubiera enamorado la directora, ¿no? Y hubiera terminado yo, ay, qué linda la directora, ¿verdad? Bueno, Así 10 que, años, 10 años fui directora ahí. qué bárbara, con razón, cuando está trabajando conmigo me manda como si fuera la directora, eso pasa mucho, ¿no? Adelante, Francisco. Sí, quería comentarles que justamente hablando de gratitud, es una herramienta tan poderosa que en estos días leía que nuestras ondas cerebrales, cuando estamos en estado de gratitud, cambian y realmente entramos en un estado totalmente distinto de calma y de paz. Entonces, a mí me sucede a veces que en las noches, por razones de estrés o por razones de, digamos, de situaciones, pues me da insomnio, ¿no? Y la forma que he encontrado de poder calmarme es justamente comenzar a agradecer.
agradecer situaciones del día o agradecer realmente muchas situaciones a nivel de familia o a nivel incluso de la humanidad, ¿no? Entonces, entrar en ese estado de gratitud a mí me permite, por ejemplo, calmarme y entrar en un estado ya completamente distinto, ¿no? De paz. Alejar la angustia, si se quiere, ¿no? Y creo que es una herramienta, digamos, súper poderosa. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles serían las mejores estrategias para cultivar la gratitud entre nuestros socios de aprendizaje y nuestros estudiantes, ¿no? Porque no creo que sea un sentimiento tan extendido. Yo les digo, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo, un indicador de gratitud para mí. No porque en Proactive paguemos salarios muy elevados, ¿no? Pero así sea lo que sea, ¿no? Lo que te regalen o lo que tú puedas pagar en términos de horarios profesionales, lo mínimo que esperamos es, oye, una palabra de agradecimiento, ¿no? Y muchas veces eso, por las razones que fuesen, si no está inculcado, como bien lo decía Adrián, desde el valor familiar, pues se obvia o no es tan tomado en cuenta, ¿no? Entonces, lo que quería referirme es eso, que la gratitud lo asocio con en primer lugar, con una herramienta poderosísima de paz mental. Y lo segundo, que efectivamente, pues suscribo que la gratitud se adquiere en las familias, en la casa, es fundamentalmente, ¿no? Y el desafío que nos queda es cómo promover la gratitud entre nuestras colegas, socios de aprendizaje, ¿no? Porque creo que es fundamental. Gracias, Francisco. María Ángela. A mí Ivonne me hace acordar a mi mamá. Mami le pedía permiso a los semáforos para pasar y perdón después que pasaba. Esa era una cosa que la caracterizaba a ella y de quien aprendimos, mi hermana y yo, pues a ser sumamente agradecidos por las cosas que tenemos y también las que están por llegar, aunque todavía no sean tan tangibles o materializadas. Y a mí me gusta pensar que cuando yo doy gracias, lo relaciono con estar en la gracia de Dios. A mí me gusta pensar que ese es el concepto, o para mí es el concepto del agradecimiento. Entonces tú dijiste allí una palabra que me gusta mucho relacionarla con el tema de la gratitud, que es la creatividad. A veces se nos olvida decir una palabra, expresar la palabra propiamente, pero siento que hay muchas formas creativas y podemos buscar muchas formas creativas de dar las gracias. Por lo menos a mí me conecta mucho con ese sentimiento, con esa emoción, el cantarle a Dios, cantar alabanzas. Entonces yo siento que cuando estoy cantando esas alabanzas o recitándolas, entro en ese estado que Francisco menciona, como casi un estado de meditación activa, de conectarme con la energía de la plenitud, y eso para mí también es un acto de agradecimiento personal. Particularmente lo practico más cuando estoy en soledad, estoy a solas, y en la noche pues siempre doy las gracias así contaditas. Y tengo un hábito que estoy formando en mí de incluso las cosas sencillas como que hoy me alimenté con esto, esto y esto. Y doy fe de que es algo sumamente, sumamente poderoso. A veces se nos olvida dar las gracias y a veces también se nos olvida cómo recibir esas gracias. Y no sé si tiene que ver con un tema de merecimiento y me gustaría que pudiéramos conversar de eso ahora o más adelante. Dicen que nuestro temor más profundo no es no poder, sino tener demasiado poder. Entonces muchas veces cuando te dan las gracias, tú te sientes que tienes demasiado poder y renuncias a ello. A mí me encanta adquirir el poder, empoderarme por la gratitud que expresan las personas hacia mí.
y siento que tiene que ver con eso que estás mencionando. Entonces, cuando tú te das cuenta de que cuando tú te empoderas, al empoderarte no te engrandeces. Eso es importante. Las personas piensan que por empoderarse la gente se engrandece. Y es al contrario, cuando tú te empoderas, tú te humillas. Y te humillas cuando recibes la gratitud muchas veces desde el silencio. Desde el escucharlo, desde el atenderlo, desde el sonreír, desde estar ahí. Deja recibir lo que te están entregando, el regalo que te están brindando, por más valioso que tú lo percibas. Porque la persona te está otorgando un regalo, y cuando se otorgan regalos no se mira el precio, se mira el valor que tiene. Entonces, yo primero valoro su presencia en la noche de hoy y haber compartido con ustedes esta sesión maravillosa de la educación en la gratitud, y los invito a asistir la próxima semana a este mismo horario con los Learning Talk, y el tema lo irán conociendo durante la semana. Esta semana, por cierto, el día de mañana voy a entrevistar en Soy Facilitador Virtual a Ana María Guevara, maravillosa facilitadora virtual, y el día viernes a la 1:00 p.m, hora de Nueva York, voy a entrevistar a Eleodoro Ventosilla. Vamos a hablar sobre el futuro. Como siempre, el tema es apasionante. Así que, bueno, gracias por haber acudido a esta cita. Gracias a ti y a todos.